Seguimos con el doctor Rodolfo García Zamora, por favor. Gracias. Buenas tardes, agradezco a la senadora Amalia García y al Senado realizar este evento tan importante en la coyuntura tan complicada y definitoria del futuro de nuestro país. Yo lo que quiero compartirles al final es un escenario con tres posibilidades que nos permite entender la migración de una manera estratégica, de una manera estructural. Para esto, primero hago una reflexión. Durante 45 años se ha tenido un proceso de integración económica, comercial, agrícola y demográfica con Estados Unidos a partir de migraciones masivas, regulares e irregulares, con todas las implicaciones culturales, sociales, políticas, etcétera. De tal manera que la migración internacional se convirtió en un elemento fundamental de toda la reproducción de la vida económica y en todas las dimensiones con nuestro país. Y eso hizo que de una manera sintética se dijera, la migración se convirtió en una enorme válvula de escape a los problemas estructurales y limitaciones de México en sus diferentes dimensiones. A partir de lo que está pasando actualmente en el mundo, que ya se ha reiterado que está cuestionándose el orden económico global de los últimos 50 años, hay un cuestionamiento enérgico de la integración económica de México con Estados Unidos a nivel comercial, a nivel agrícola y fundamentalmente a nivel demográfico. Todo indica que México, como el resto de los países, tendrá que definir cuál es su proyecto integral de país para los próximos 40, 50 años. Por eso me atreví a esta reflexión, ponerle México, Estados Unidos, economía, demografía, movilidad y geopolítica, tres escenarios. Y rápidamente el segundo elemento es una rápida reflexión de lo que pasó, siguiente lámina, en los últimos 25 años. Ya en el año 2000, hace rato hicieron referencia a la reunión de Beijing, donde hubo una delegación, me parece, de 30 compañeros y un compañero, Rodolfo Turán. En el mes de agosto del 2000 en Guatemala tuvimos un foro internacional sobre migración y mi tocayo Turán y yo coincidimos diciendo aguas Centroamérica y México, porque los gobiernos están pensando que va a haber migración y remesas toda la vida. Y cuando la migración se caiga y las remesas no lleguen, va a ser traumático para Centroamérica y México. Y creo que el tiempo nos ha dado la realidad. Y desde entonces, en el 2000 decíamos, toda la vida va a funcionar la válvula de escape, no. Pero lo más patético es que durante 40 años o 25 años, ningún gobierno federal ha tenido el compromiso político de construir una verdadera política integral de desarrollo económico, migración y derechos humanos. Tenemos 30 años investigando, caracterizando y publicando que las políticas migratorias son reactivas, parciales y tardías. Y desde los años 90, estas políticas crecientemente subordinadas a Estados Unidos. Todos los gobiernos mexicanos en los últimos 30 años han asumido una función asignada por Estados Unidos de contención migratoria. Y esto en el sexenio anterior se vuelve más grave porque con el acuerdo del gobierno de López Obrador, 7 de junio del 2019, se asume y se respalda una política de militarización de la política migratoria en nuestro país. El otro elemento significativo que muchos investigadores lo hemos estudiado y lo hemos publicado, hoy las migraciones en México tienen 10 dimensiones. Y en los 100 pasos para la transformación nos hablan de 4 dimensiones de la migración. ¿Qué será? Que estos compañeros estarán muy saturados de estadísticas y que no les da tiempo para leer lo que han publicado cientos de investigadores con 10 dimensiones migratorias. Y dentro de eso hay un proceso muy importante, muy complicado. 2015-2025 crecen los transmigrantes, migrantes de más de 100 países que ingresan por México, ya han tratado de llegar hacia los Estados Unidos y que han sido el motor de las caravanas y el motor de incrementos muy importantes a la migración a Estados Unidos. Actualmente se calcula que hay 600,000 de esos transmigrantes que ya no pudieron pasar a Estados Unidos, tampoco quieren regresar a sus países de origen y que es un reto adicional de la recepción y de la integración.
Ellos representan solo el 0.6% de 130 millones de mexicanos. Y si colectivamente como país estamos armando una estrategia de recepción y de integración de nuestros paisanos, moralmente tenemos que hacer lo mismo para estos 600,000 y los que eventualmente lleguen después. Hay que tomar en cuenta que los datos los conocemos todos: 12 millones de mexicanos actualmente en Estados Unidos, 4.9 millones indocumentados, 38 millones de habitantes de origen mexicano. Y un dato que les gusta mucho a todos los presidentes y a la presidenta: las remesas. 1994, 2024, los migrantes han mandado a este país 758,000 millones de dólares de remesas, que han sido un elemento fundamental de estabilidad macroeconómica, de estabilidad social y de estabilidad política. Lo triste es que en 40 años los migrantes y las migraciones han estado excluidas de la agenda nacional, de las políticas públicas y de los presupuestos. Ya hace rato comentábamos, cuando era el coffee break, que tenemos 25 años colaborando con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de migrantes en propuestas de política pública, y ningún gobierno federal las ha tomado con seriedad. Ejemplo, trabajamos más de un año para elaborar el Programa Especial de Migración, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014, nunca se aplicó. Enero del 2019, el Grupo de Trabajo de Política Migratoria da a conocer una política integral, 19 ejes para corto, mediano y plazo, ignorada por el gobierno anterior. El Grupo de Trabajo de Política Migratoria, en junio de este año, da a conocer una nueva propuesta que se llama 11 ejes para una política migratoria y de asilo, y el gobierno federal y ninguna instancia del Estado mexicano ha contestado. Siguiente, por favor. Siguiente. Next. El otro elemento importante es la paradoja, que he señalado que se ha dado un proceso increíble de integración económica, comercial, demográfica, y los mexicanos son fundamentales precisamente en la reproducción de la economía y de Estados Unidos, a nivel del mercado laboral, a nivel fiscal, a nivel de pensiones, a nivel de demografía, a nivel del sistema de cuidados. Pero nuestra comunidad tiene 30 años de sufrir toda una estrategia, toda una narrativa de racismo, de exclusión y de marginación. Y esto también tiene una lógica de por qué se han mantenido 11 millones de migrantes indocumentados, porque el mismo sistema ha reproducido ese enorme ejército industrial de reserva en situaciones de precarización. Y rápidamente, efectivamente, en el primer gobierno de Donald Trump ya conocimos su forma especial de gobernar, y su forma especial de gobernar para México era utilizar la migración, los aranceles y el comercio como instrumento de presión para subordinar a México y obligarlo a sacar los acuerdos que él quería. Y así obligó efectivamente que México controlara militar la migración, obligó a generar el TEMEC y finalmente obligó a que se diera cada vez una subordinación mayor. Rápidamente ya lo padecimos 2 semanas, y en 2 semanas efectivamente ha dicho: los 3 elementos de fricción con México son migración, fentanilo, el comercio y los aranceles. Y eso es parte de la agenda del imperio MAGA, con la que intenta subordinar a México, no solamente para este cuatrienio, sino es el imperio MAGA para los próximos 50 años y forma parte del imperio MAGA para el mundo. Es la doctrina Monroe del siglo XXI, el mundo para los americanos. Y aquí viene el tema de las estimaciones: 1.100.000 mexicanos deportables porque ya agotaron todo su proceso legal. Ahora el problema es que los encuentren, y si los encuentran, ¿dónde los van a internar? Y si los van a internar, ¿cuánto tiempo los van a tener? Y dentro de ellos ya hay 250,000 órdenes ejecutivas de deportación. Sabemos que hay problemas en Estados Unidos. Si quisieran deportar 1 millón de mexicanos, serían 84,000 millones de dólares para hacerlo. Me voy, pases 3, por favor. Alguien ya había dicho que esa es una de las propuestas, pero la propuesta que yo estoy planteando y que ya algunos se dijo,
Se requiere que el gobierno mexicano haga realmente una política integral de desarrollo económico, de migración y derechos humanos. Y se requiere que el Plan México sea el Plan México 2, porque en el Plan México estaban considerando solamente 1 millón de empleos. Se requieren 2 millones de empleos. Se requiere considerar la frontera sur, los 3 corredores migratorios del Golfo, del Centro, del Pacífico, frontera norte, regiones de origen y regiones de retorno. Ahí están los 10 albergues improvisados con los que están recibiendo a los migrantes deportados. Ahí están los 12 polos de desarrollo, pero falta integrar la dimensión migratoria de movilidad humana de nuestro país. La siguiente, y solamente 1 minuto, como los demás compañeros. En este escenario, lo que yo estoy planteando que se presentan 3 posibilidades. El primer escenario, donde se dé realmente la apertura, un trato menos aplastante por parte del gobierno norteamericano y que se dé realmente la gobernanza de América del Norte bajo la responsabilidad compartida, que se respete la soberanía, que tengamos un TEMEC que beneficie a los 3 países y ayude a sacar adelante este Plan México 2. Segundo escenario más adverso, la estrategia maga imperial hace del TEMEC un grillete económico y político sobre México y Canadá y obliga a que México y Canadá busquen nuevas alianzas con los BRICS, con la Unión Europea y con China. Tercer escenario, el escenario extremo. La estrategia maga imperial destruye el TEMEC y obliga a que México reoriente su articulación económica y comercial con América Latina, con Europa, con los BRICS. Y México realiza una alianza estratégica con China para financiar y para apoyar tecnológicamente el que México se convierte en la tercera plataforma exportadora del mundo y lo financia y lo apoya para convertir el canal transísmico en una alternativa al canal de Panamá. Finalmente, todo esto implica, por otra parte, que México está obligado a realizar una reforma integral impostergable, porque de lo contrario no va a ser factible ni el Plan México 1 ni el Plan México 2. Y los empresarios han manifestado una sensibilidad desconocida en los últimos 20 años, pero la principal responsabilidad del Estado mexicano, como decía Keynes, el Estado es el obligado a ser generador de empleo en última instancia. Entonces se requiere un cambio radical en el proyecto económico. Hay que utilizar la soberanía económica no solamente para defender la frontera, hay que utilizarla para diseñar una política macroeconómica diferente, una política de financiamiento. Y bueno, otros colegas en la mañana hicieron su pequeño comercial, yo haré el mismo a nivel de la Universidad de Zacatecas. Aquí está un análisis de lo que ha pasado en los últimos 6 años en la migración México-Estados Unidos, ya que hay muchas de las propuestas que hemos aprendido, que hemos diseñado colectivamente con las ONGs, con los migrantes representados por el paisano Efraín, con quienes tenemos 30 años aprendiendo, colaborando y saliendo adelante. Muchas gracias a todos.